Estamos hoy acá con el doctor Alejandro Deschi con la intención de conversar acerca de la eutonía y su profundidad. Voy a decir algunas palabras acerca de Alejandro. Él se recibió de médico en la UBA en el año 83, terminó su residencia en ortopedia y traumatología en el año 88 y conoce la eutonía a la edad de los 19 años. Comienza su formación con Berta Wischniewicz en el año 86, de quien fue alumno y también colaboró como docente en las formaciones. Él termina su formación como eutonista en el año 90, luego hace una maestría en psiconeuroinmunoendocrinología, de la cual saca fundamentos luego para escribir su libro, Eutonía y Estrés, y luego arma con todo ese bagaje de conocimientos y experiencia la Escuela Argentina de Eutonía, en donde en el año 2004 logra oficializar la carrera de eutonista. Bueno, y creo que con eso ya tenemos un buen bagaje de los conocimientos y la experiencia que tiene Ale al respecto de todo esto. Y ahora sí, entonces te quiero preguntar de qué se trata la eutonía. Empecemos, ¿qué es la palabra eutonía? Mira, la palabra es una palabra que surge en el ámbito biomédico a principios del siglo pasado, ¿sí? Estamos hablando del 1900. ¿Sí? Ustedes saben que nosotros, desde el punto de vista científico en la medicina, es una ciencia bastante nueva, tiene 250 años más o menos, y bueno, y hubo una serie de descubrimientos hasta llegar a comprender sobre el funcionamiento del ser humano, que hay como toda una serie de funciones que no son conscientes, que llevan adelante la vida del ser humano. Y dentro de este descubrimiento, ¿sí?, de estas funciones, se pudo comprender a la función tónica, ¿sí?, que sería como la actividad de la musculatura antes de que nosotros tomemos la decisión consciente de movernos voluntariamente, ¿sí? Entonces, el conocimiento de la función tónica y ahondar en ese conocimiento fue armando un contexto, ¿sí?, de una ligadura en donde la vida de un músculo, en donde está la actividad consciente y voluntaria, donde yo me puedo mover a voluntad, sobre una trama de tensión. Esa trama de tensión es una trama que no es consciente y voluntaria, que a su vez es sensible a lo que sucede desde el punto de vista psicológico en una persona, ya que cuando una persona piensa se emociona, y las emociones tienen como sustrato físico a la función tónica en la musculatura, y por otro lado la función tónica también da cuenta de, bueno, de todo lo que nosotros estamos sintiendo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, entro en un lugar que está frío, los músculos reaccionan, no consciente y voluntariamente, sino que reaccionan en la función tónica, ¿sí? Entonces, juntando ahora todos estos conceptos, ¿sí?, que tienen que ver con el conocimiento del tono muscular, el tono muscular está representando nuestra emocionalidad, está representando todo lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, y de alguna manera yo puedo hablar de que me emociono. Entonces, me emociono y me pongo alegre. Entonces me pongo alegre y los músculos entran en ese patrón reactivo. Ahora, salir de este concepto de la emoción del momento y poder entrar en el concepto de la emocionalidad de base que se va construyendo
por la sucesión de emociones y pensamientos que yo voy teniendo, es lo que arma un sentimiento, ¿sí? Entonces, este concepto del sentimiento en el que vivimos, que desde el punto de vista de la psiquiatría se podría nombrar como el estado y el rasgo, esto que estamos nombrando, ¿sí? El estado es la emoción del momento y el rasgo es como yo me encuentro con vos y digo, qué simpática que es Lucía, ¿no es cierto? O me encuentro con alguien que tiene un tono más bajo y digo, ah, qué tristón que es en su forma de ser, ¿sí? O me puedo encontrar con alguien más iracundo, ¿no? O bueno, todas esas emociones que están ya instaladas en la personalidad y que uno lo reconoce al otro por estar instalado en esa emocionalidad, ¿sí? Entonces, este concepto, ¿sí? de que el tono muscular está vinculado con nuestra emocionalidad y nuestros pensamientos, de que el tono muscular también es reactivo a todo lo que está sucediendo en nuestras sensaciones. Por lo tanto, nuestras sensaciones están vinculadas a toda nuestra vida orgánica. Entonces, esa comprensión, ¿sí? de la profundidad de esta palabra, de poder nombrar a la función tónica vinculada a la vida psicológica y a la vida orgánica, y entender que eso que se está jugando o demostrando en la actividad no consciente de los músculos que movemos conscientemente, el conocimiento que le dio la ciencia a los médicos de aquella época, ellos armaron y construyeron esta palabra para demostrar eso, ¿sí? Para hablar de esa profundidad de cómo está ligada la vida psíquica, la vida orgánica o vegetativa y la vida también de la parte inconsciente de nuestra musculatura consciente. Todo esto junto, funcionando, dio el concepto de la palabra eutonía, que significa armonía en el tono, pero hablando de la función tónica, ¿sí? Bien, ¿y querés contarnos quién es que da lugar a la eutonía? Bueno, o sea, esta palabra fue tomada por Gerda Alexander, ¿sí? Una mujer que nació en 1908 en Alemania. Ella, antes de la Segunda Guerra Mundial, se fue a vivir a Dinamarca y ahí ella desarrolla, bueno, podríamos decirlo, una metodología de autoconocimiento que empieza por el cuerpo, ¿no? O sea, el autoconocimiento humano es una comprensión amplia de su vida física, de su vida psicológica y de su vida espiritual, pero hay muchas formas de abordar el autoconocimiento. Entonces ella lo que arma es una metodología de autoconocimiento que empieza por el cuerpo, ¿sí? Donde uno tiene como un referente físico de empezar a conocerse por conocer cómo está funcionando o cómo está disfuncionante todas las funciones corporales por ser observadores de la función tónica, ¿sí? Me interesa esa palabra que usaste, observador. Sí. Contanos como cuál es el rol del observador dentro de la eutonía. Bueno, el observador sería esta parte de nuestra psique, ¿sí? Esa parte que nosotros la podemos poner en función de ser observadores de nosotros mismos, ¿sí? Entiendo que en la Universidad de la Calle esto se puede traducir en ¿por qué no contás hasta 10 cuando estás iracundo? ¿No es cierto? Como diciendo, bueno, una cosa es cómo nosotros estamos reaccionando o cómo nosotros estamos funcionando, y la posibilidad de poner un observador a lo que está sucediendo, ¿sí? Como una supraconciencia. Entonces, dentro de nuestras capacidades humanas está la capacidad de crear una supraconciencia.
esa supraconciencia se puede seguir desarrollando a tal punto que uno sea el observador de sí mismo, sin juzgarse, sin criticarse, simplemente viendo que adentro de un ser humano hay muchas intenciones hablando, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos el río de los pensamientos, que si no tuviésemos esa capacidad de desarrollar un observador, nosotros estaríamos pensando, no diciendo, ah, mirá lo que estoy pensando, ¿sí? Entonces, el hecho de tener esa capacidad nos permite ir adquiriendo diferentes niveles de conciencia. Quiero preguntarte, Ale, acerca del estrés. Sí. Entendía que es como el tema en tu tesis de maestría. Sí. Entonces, que nos cuentes un poco. Sí, entiendo que no fue directamente el tema de la tesis, ¿sí? Pero vamos a abrir el tema. O sea, en los últimos 30 años de las investigaciones sobre bueno, todo el tema del cáncer y el estrés, abrió una serie de conocimientos de las funciones integradas, ¿sí? Sobre todo esto de la vida psicológica, la vida orgánica y del funcionamiento orgánico y del funcionamiento físico, consciente y voluntario. El entrar en el conocimiento del estrés junto con entrar en el conocimiento de los ordenadores, ¿sí? De las computadoras personales que tenemos, que nos dio a todos acceso a comprender qué es un programa, cómo es capacitar un instrumento que tiene cierta inteligencia, ¿cierto? Entonces, también lo que nosotros podemos ir viendo es que nosotros somos como una supercomputadora que tiene montones de programas, ¿sí? Y que estos programas se van conformando de diferentes maneras. Algunos tienen que ver con las experiencias, algunos son programas que ya vienen preformados. Bueno, lo que está claro es que hay un programa que tiene que ver con afrontar el momento en que uno siente que no tiene recursos, ¿sí? O sea, si una persona tiene que afrontar un conflicto y para afrontar ese conflicto siente que no tiene recursos, entra en un programa de activación. Ese programa de activación lo va a poner en alerta mental, focalizado en esa idea, buscando soluciones. Ahora, la vida orgánica lo va a acompañar, esa persona va a sentir que está con su corazón activado, con su presión un poco más alta, una serie de regulaciones adentro de toda la economía, no va a tener mucho hambre, va a tener como dificultades en conciliar el sueño, ¿no es cierto? O sea, es un programa de activación para buscar respuestas, ¿no? Entonces, en el conocimiento del estrés, para mí, en la medida en que eso se difunda, es más fácil explicar los conceptos de la eutonía, porque la eutonía ve a todo el sistema reaccionando en todos los niveles y tiene recursos para ayudar a un ser humano a, podríamos nombrarlo desde las computadoras que hoy nosotros conocemos, cómo es resetearse, cómo es volver a poner en calma todos los sistemas y que estos no estén disparados, ¿sí?, hacia una tendencia que, si nosotros hablamos puramente del estrés, o sea, una persona no puede vivir estresada eternamente, ¿sí? Una persona puede vivir en la situación de estrés durante un periodo de tiempo. Si no resuelve el conflicto en ese tiempo, se va a ir consumiendo y puede ser que quede gravemente enfermo de otra cosa, si no resuelve el conflicto y vuelve a esa ritmología normal, ¿no? Entonces, estos conceptos también dieron un refuerzo y ayudaron a comprender algo que surge de la eutonía, que es la comprensión de la distonía, ¿sí? O sea, eutonía como concepto fue armado para hablar de la adaptación constante a la situación y el momento, ¿sí? O sea, esa palabra fue armada para el concepto. El concepto de la adaptación a la situación y el momento
es que yo puedo, qué sé yo, afrontar una situación que me dé temor, veo que se resuelve y vuelvo a la calma. Puedo afrontar una situación que me da ira y esa situación se resuelve y vuelvo a la calma. Ahora, como en el comienzo hablamos, los seres humanos muchas veces se quedan mascullando ideas que le generan ciertas emociones y esas emociones quedan instaladas en el cuerpo, alterando la fisiología en una dirección, ¿sí? O sea, si yo tengo miedo y tengo áreas vasculares de mi cuerpo que se irrigan mucho y otras áreas que se irrigan poco, por eso cuando alguien tiene miedo se pone pálido, entonces la piel no se está irrigando bien y el corazón está cardioactivado, y entonces hay una redistribución dentro de cada una de las emociones que favorece la irrigación de ciertas partes y desfavorece la irrigación de otras. Si uno vive instalado en esa situación, empieza a crear campos o terrenos dentro del cuerpo que empiezan a salir de la posibilidad de la regulación, o como lo llamamos en la medicina, de la homeostasis. Al alterar esa homeostasis, eso es un foco de posibles enfermedades que están en los libros de patología médica, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de la distonía, que es haber perdido la capacidad de adaptación y quedar polarizado en una función que está todo el tiempo activada, esto va creando un terreno y un campo adentro del cuerpo que es la fuente de posibles enfermedades. Lo podemos llevar a la situación más simple, ¿sí? Como hablando como de una patología menor, como una persona podría llamar una contractura, ¿no es cierto? Entonces, una contractura es una patología, pero es una patología en la cual hay un consenso social que hace que uno, por tener una contractura, no deja de ir a trabajar, ¿sí? Pero no deja de ser una disfunción. Entonces, si uno tuviera que definir qué es una contractura, ¿sí? Primero tiene que entender que hay partes de la función muscular que tienen una actividad que no es consciente y que por eso se arma esta tensión exacerbada en una parte del manto muscular, llamémoslo así, o sea, del conjunto de todos los músculos. Puede ser que haya una persona que diga, bueno, tengo un área o dos áreas en mi cuerpo que tienen una mayor tensión. No saben de dónde viene, no saben por qué funciona de esta manera. Esas áreas de mayor tensión van acortando la musculatura en la medida que pasa el tiempo, y cada vez que esa persona es sometida a una situación de estrés o una situación emocional que agrava la situación, esas áreas entran en crisis. O sea, una cosa es decir, hay un área muscular que trabaja con mayor tensión, y otra cosa es, ese área no se calma nunca, y como no se calma nunca, cuando la exacerbamos sí se exacerba. Entonces, dentro de las funciones musculares, estas que están exacerbadas, están vinculadas con la actitud y con la postura de un ser humano, ¿sí? Entonces, en la medida en que ese área disfuncionante que quedó activada por situaciones emocionales, psicológicas, de su desarrollo, le van a ir dando una forma, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede venir y decir, doctor, me duele el cuello, y tiene los hombros cerca, y yo ahí puedo pensar, ¿por qué habrá quedado con esta forma? ¿Sí? Entonces, así como hablamos de esa forma, podemos hablar de todas las curvas exacerbadas en una columna o curvas patológicas dentro de una columna, donde hay actividades en la función tónica que están
activadas con una dificultad de volver a ponerse en esa función adaptativa. O sea, están expresando algo que la conciencia todavía no puede expresar, ¿sí? Y esto va armando un remoldeamiento del cuerpo en la forma, y esos lugares que están con contracturas, o del punto de vista de la eutonía lo llamamos las distonías, esas distonías van generando una compactación de áreas del cuerpo, ¿sí? Entonces se va armando como compactaciones, ¿sí?, que empiezan a involucrar a las articulaciones y que empiezan a romper lo más blando que tienen las articulaciones, que por ejemplo en la columna, que está armada por huesos y discos, el 25% de la altura de la columna está dado por los discos. Si en esas áreas hay una compactación, esos discos empiezan a sufrir. Entonces, tempranamente en la vida, la gente dice, tengo contracturas. 10 años después de ir a consultar o a contar los síntomas que tienen a su ámbito de la salud, a donde ellos van a consultar, hay un momento donde le dicen, te voy a sacar una radiografía, y le dicen que está más pequeño el espacio intervertebral, y ahí puede ser que pasen otras crisis, ¿no es cierto? Y que 10, 15 o 20 años después le dicen, bueno, ahora te tenemos que hacer la resonancia, y ven que ese disco está mucho más roto, que tiene una hernia, que complica al sistema nervioso que pasa por la zona. Entonces, me parece interesante poder ver cómo a través del tiempo una distonía, una dificultad de adaptación en el tono, que esté en tono alto, puede ir menoscabando o deteriorando o haciendo que siga en sufrimiento crónico un lugar que va a tener nombre en la patología médica, como algo que en un comienzo es una contractura, después es un pinzamiento o una disminución de espacio en la columna, después es una hernia de disco, después es un canal estrecho, pero es todo un proceso de deterioro por una intención física de compactar y destruir un espacio. ¿Sí? Bueno, en este momento me gustaría que nos contaras, como en esta ventana de tiempo y espacio que es el proceso degenerativo, es que la eutonía puede entrar a hacer sus aportes, desde lo terapéutico me refiero. Claro, bueno, utilizar una metodología de autoconocimiento como terapia, hay que ver cómo se ensambla esto, ¿no? Porque nosotros tenemos también como un sistema médico donde no le exige a la gente que sepa sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, es una propuesta diferente, es una propuesta a donde uno va a tener un compromiso, donde uno va a ir aprendiendo a hacer cosas o actividades que tengan que ver con aprender a regular sus disfunciones tónicas, y esto a través de la conciencia observadora va creciendo, ¿sí? Donde uno cada vez tiene la capacidad de poder entrar en estos sistemas de regulación, y también la capacidad de poder ver cómo funcionan los programas que uno tiene, y si son programas muy reactivos, empezar a tener cierto conocimiento, posibilidad de regular, posibilidad de adaptación. Entonces, en la medida en que una persona tiene ganas de hacer este proceso educativo sobre cómo es, cómo funciona, cuáles son sus disfunciones, y tener recursos, sobre todo físicos, porque no usamos los recursos químicos como los usa la medicina, ¿se entiende? O sea, si una persona tiene que bajar la tensión en la musculatura, no le decimos que se tome un relajante muscular, sino que le enseñamos cómo está funcionando y qué recursos físicos tiene para salir de esa situación espasmódica, ¿sí? Entonces,
se abre acá una posibilidad educativa de que la gente sepa más sobre quién es, sobre cómo funciona y cómo arreglar sus disfunciones, y que se liberen de lo terapéutico también. ¿En qué sentido que se liberen de lo terapéutico? Que aprendan a llevar adelante su vida, en ese sentido. O sea, entiendo que uno nace en una cultura, en esa cultura uno recibe un montón de información sobre la ritmología, te enseñan a dormir de noche y a trabajar de día, te enseñan a qué hacer con tu tiempo libre, te enseñan a que hay que comer 2, 3, 4, 5 veces por día, te enseñan a lavarte los dientes, a bañarte, a tener como... todo esto lo enseña la cultura. Ahora, entiendo que estamos hablando de que se instale en la cultura más conocimientos en los seres humanos, porque no va a haber tanta gente para tratar a tanta gente también. ¿Y de qué manera, por ejemplo, vos propondrías enseñar a la sociedad o una persona en particular, por ejemplo, que viene y te consulta cuáles son las opciones en las cuales vos podrías enseñar esta metodología? O sea, cuando una persona conoce la metodología de autoconocimiento, la puede adaptar a cualquier grupo humano, ¿sí? Nosotros en Leutonía tenemos dos modalidades de tratamiento. Una es lo que llamamos las sesiones individuales o sesiones de tratamiento, y el otro son las clases grupales. Las dos van en el mismo sentido, pero no ocurre lo mismo en las dos situaciones, ¿sí? Entonces, hay gente que depende del estado en que esté, necesita pasar por un proceso individual hasta calmar un poco lo que le esté sucediendo, comprender un poco, tener recursos propios con los cuales empieza a trabajar, para después trabajar dentro de un grupo y crecer en sus conocimientos dentro de un grupo. Sí. Retomando el tema del proceso degenerativo, particularmente en los discos intervertebrales en la columna, Sí. Te quería consultar cuál es el momento en el que vos le sugerirías a una persona que se acerque a Leutonía, entendiendo cuál es la capacidad de ayuda que tiene Leutonía para esta persona en ese momento, ¿no? Sí, me parece interesante la pregunta, porque hay algo que tiene que ver con cómo el sistema biomédico trató algo como la discopatía crónica, ¿no es cierto? O sea, desde que existe la resonancia nuclear magnética, nosotros nos podemos enterar cuando un disco entra en el proceso degenerativo. Entonces, tiene un diagnóstico posible a través de un aparato que tiene 30, 40 años en nuestro mundo, ¿no es cierto? Ahora, el ámbito de la ortopedia podría promover hacer el diagnóstico temprano de la discopatía, ya que aparece en la resonancia, aunque no sea sintomática. Entonces, entiendo que esas personas pueden ser ayudadas, o por lo menos que se les dé la opción de empezar a cuidar algo que ya sabemos que va al proceso degenerativo. Mayor o menor velocidad, pero va al proceso degenerativo, porque eso que se capta ya es el inicio del proceso degenerativo, ¿sí? Entonces, que toda persona que le moleste la columna, que se haga una resonancia y que teniendo la foto de que está entrando en procesos degenerativos osteoarticulares, darle la posibilidad de no tener, o sea, de no seguir en ese proceso degenerativo porque la ciencia no tiene nada para darle, ¿sí? Sí, y desde ese lugar, ¿cuál sería entonces, o sea, qué es lo que tiene Leutonía para ofrecer en ese momento? Bueno, es la comprensión de la distonía que está generando ese proceso degenerativo. Bien. Y trabajar sobre eso, por supuesto, ¿no? Okay. Con respecto a la gente más ayudada, ¿no es cierto?, por hacer eutonía, yo diría que, bueno, en principio todos los trastornos osteoarticulares crónicos, ¿sí?
y cuanto antes uno los agarre mejor, ¿no? También con respecto a las curvas raras de la columna, ¿no? Como que hay una ventana posible de mejorar las cosas hasta que los cartílagos de crecimiento se cierran a los 17 años, entonces cuanto antes podamos trabajar en las distonías de esas personas, esto tiene mejores resultados también, ¿sí? Y bueno, y desde el punto de vista de lo que hoy llamamos enfermedades psicosomáticas, yo entiendo que todas las enfermedades son psicosomáticas porque aceptamos la conexión de todos los sistemas que arman un sistema mayor, que no están divididos entre sí. Entonces, al tener este concepto, todas las enfermedades son psicosomáticas. Todo lo que se pensaba que el origen era un bichito que venía a molestar, hoy se sabe que hay un trasfondo a donde cambia el campo electromagnético, cambia el pH del lugar, y esto es lo que permite que en ese lugar ocurra algo. Entonces, entiendo que tenemos que volver a repensar todo lo que estaba definido de una manera, ¿sí? Que tiene ese dinamismo que hay que volver a pensarlo. Entonces, en ese sentido, entiendo que la eutonía tiene una respuesta desde aprender a esa regulación que uno puede generar en sí mismo. Y bueno, todo lo que se llama en este mundo enfermedades psicosomáticas es también un campo interesante en ayudarlos, ¿no es cierto? Todas las personas que tengan como esa desregulación con una carga en un área orgánica donde siempre está viviendo en el borde y hay que darle algo que lo calme porque de esa manera no se puede seguir, ¿no es cierto? Entiendo la amplitud de lo que estoy diciendo, que no estoy nombrando patología por patología, como que estamos mirándolo en una etapa previa, en los sistemas de regulación alterados. No estamos hablando, esto es como si vos decís, bueno, hay una persona que siempre tiene frío y húmedos los pies y siempre está colonizado por un hongo, y en una de esas esa persona dice que el problema que tiene es que tiene un hongo. Y yo diría, no, el problema que tenés es que hay una distonía vascular y neurovegetativa, simpático-tónica, que te pone frío y húmedo ese pie, que permite la colonización del hongo y todo lo que después sigue, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es entrar en esos sistemas de regulación? Que para el mundo biomédico siempre era como poder entrar a través de una medicación. Nunca se pensó de este punto de vista. Sí, trabajar sobre lo que no es voluntario, pero que de todas maneras se puede modificar. Se puede entrar ahí por entrar en los sistemas de regulación, ¿entendés? Si una persona mira su interior y al mirar su interior puede ser consciente de cómo distribuye la temperatura dentro de su cuerpo y que pueda conscientemente emparejar esa temperatura dentro de su cuerpo, es una persona que podría interferir en eso que estábamos hablando recién. Te quería preguntar, Ale, ¿cómo entendés vos estas nuevas entidades dentro de la lista de la patología médica? La fibromialgia, el cansancio crónico. La fatiga crónica. La fatiga crónica, perdón. Mira, entiendo que desde la comprensión del mundo médico, para poder hablar de esto hay que tener esa comprensión de los subsistemas integrados, o sea, que la mente y cuerpo son una unidad y trabajan en su conjunto. Entonces, lo que podemos ver es, o sea, personas, o sea, si vos agarrás una persona que tiene un trastorno crónico en la columna, ahora, buscás muchas personas que tengan un trastorno crónico similar, cada uno va a tener una personalidad diferente, o sea, algunos será más ansioso, otro será más depresivo, otro será no tan neurótico, ¿se entiende? Como, y esto le va a dar un carácter personal a cómo lo vive cada uno, ¿sí? Entonces, cuando uno ya tiene un abordaje comprendiendo lo psicosomático, entiendo que también está esa variabilidad porque la carga de un ansioso en qué es lo que le está pasando en la columna puede hacer que eso se exacerbe muchísimo.
o cómo tiene el sistema de los umbrales de dolor un depresivo, o cómo tiene la reactividad inflamatoria un reumático, ¿se entiende? Entonces, poder comprender todo esto hace que haya mucho para hacer en cada uno de ellos en términos de la regulación que necesita cada uno. ¿Sí? Bien. Bueno, y para ir cerrando, quería entrar en qué concepción del ser humano tenés vos. Bueno, en principio a mí me gusta nombrar como las partes, ¿no es cierto? Entonces, tengo un cuerpo físico, ¿sí?, hecho de materia, tengo una psique que de alguna manera nombra a los procesos mentales y emocionales, ¿sí? Y bueno, y también me parece que es importante nombrar la dimensión espiritual de un ser humano. La dimensión espiritual tiene muchos niveles. En principio, como dice Bateson, podríamos decir que es el conocimiento de que uno pertenece a un sistema más grande que uno, ¿sí? Y también me parece que es importante incluir en esta dimensión que yo tengo una dimensión material, pero también tengo una dimensión radiónica. O sea, tengo un cuerpo hecho de radiaciones que es más grande que mi cuerpo físico, ¿sí? Y en el desarrollo de la sensibilidad y de la conciencia que nosotros hacemos en el desarrollo de la autonía, entra el desarrollo de la percepción de estos aspectos sutiles, y comprendemos que influyendo en esos aspectos sutiles generamos regulaciones en la dimensión molecular. Entonces, somos seres físicos, psicológicos y espirituales. Esto sería la concepción. Bien. Bueno, muchas gracias.